Muy buenos días a todos. Es una bendición poder estar aquí con vosotros en esta mañana y en esta tarde, mediante, y poder pasar este tiempo con el libro de Isaías. Tengo que admitir que un libro como Isaías impone bastante, ¿no? Que ves este libro y es un libro largo del Antiguo Testamento y dices, bueno, la verdad es que ¿de qué trata el libro de Isaías? ¿Cuál es el hilo que une todas las partes? Es complicado, ¿no? Es un libro bastante largo, con mucho contenido. Igual has leído el libro y llegas a un momento y dices, un poco me pierdo. Un poco, sobre todo si leo Isaías y luego después estoy leyendo Jeremías y Ezequiel y se me juntan pues los libros y digo, no sé el contenido. Bueno, espero que en el tiempo que tenemos juntos, en este día, en este instituto, que podamos poner un poco más de una estructura. Obviamente no vamos a ir versículo por versículo, capítulo por capítulo. Sería bueno hacer esto, pero obviamente en un día eso sería absolutamente imposible. Así que estaremos pues mirando a veces con mucha prisa secciones, otras veces pues entraremos en secciones claves, importantes, para comprender y luego intentar enlazar para entender cómo se unen todas las piezas. Bien, el tema que vamos a ver hoy, todo lo he intentado resumir con esta pregunta. La pregunta es, ¿en quién confías? Muy buena pregunta. Y realmente es la pregunta que, según lo que yo veo, esa pregunta une todo el libro de Isaías. Ahora, si miras en algunos libros de estudio, unas Biblias, verás diferentes temas que se pone para el libro de Isaías. Y bueno, no estoy en contra de estos temas, ¿no? Es obviamente un libro de la salvación y podemos comentar eso, pero todo me devuelve a esta pregunta: oye, ¿en quién confías? ¿En quién confías para la salvación? ¿En quién confías para las fuerzas que necesitas para el día a día? Bien, antes de entrar en el primer tema, quiero comentar un poco sobre el libro que tenéis. Pues he intentado poner muchas cosas en este libro. Obviamente tengo apuntes y en otros años he dejado huecos para que escribas una palabra y luego es terrible porque normalmente lo que pasa es que estás ahí y de repente dices, son 3 palabras que tendría que haber rellenado y no he hecho nada, y luego veo que todo el mundo empieza a mirar así. Y digo, mira, este año no hay huecos, no hay para... Más bien en la columna, en el margen, tenéis un sitio para ir apuntando pensamientos. Cualquier cosa que quieres añadir de lo que estamos comentando, un pensamiento que te viene a la mente. Así que he hecho ese cambio en primer lugar. Bien, si miráis en la página 10, en la página 10 empiezo con mi bosquejo del libro. Estaré comentando un poco más sobre esto en la siguiente sección. Pero luego después he puesto una tabla aquí, pone profecías mesiánicas en Isaías. Realmente yo no voy a ir por esa tabla, pero me parecía pues un dato muy muy importante para ti, que si no lo tienes en una Biblia o en otro sitio, aquí tienes una lista de estos textos mesiánicos que pueden ser de mucho interés. Yo creo que no están todos, porque faltan algunos, pero estos son algunos de los textos principales. Luego después de estas otras páginas estaré comentando ahora mismo en diferentes sesiones de hoy. Entonces, bien, vamos a lanzarnos y vamos a empezar esta primera presentación. Lo he llamado así porque, bueno, estamos un poco entrando y ya intentando hacer una presentación general del libro. Así que en esta primera sección, o esa primera sesión, no vamos a estar mirando muchos textos de Isaías, sino que ya estaremos aproximándonos a lo que es el libro en conjunto. Bien, ¿qué podemos decir del libro de Isaías? Bueno, tengo aquí en los apuntes que, pues primeramente nos hacemos la pregunta, ¿quién es Isaías?
Isaías. ¿Quién es este profeta de Dios? Bueno, sinceramente tenemos muy poca información de él. Tenemos su nombre, Isaías, que por cierto tiene que ver con la salvación de Jehová. Su nombre tiene un significado precioso así. Luego después sabemos que el padre de Isaías es Amós, un dato que no nos lleva muy lejos porque no tenemos más datos sobre este personaje. Pues, ¿qué podemos saber de Isaías de lo que vemos en el libro? Bueno, primeramente noto que es una persona que tiene mucho contacto con la realeza. Bueno, sobre todo en el libro vemos dos reyes con quien Isaías tiene contacto personal. El primero es el rey Acaz. Ahora, cuando hablamos de Acaz, estamos hablando de un rey de estos malos. No es el rey que de, mira, Acaz. Wow, Isaías tenía contacto con Acaz. No, todo lo contrario. Ya comentaremos un poco más sobre Acaz. Pero Acaz no es un buen rey. Pero vemos que Dios le manda al profeta y el profeta tiene un encuentro, por lo menos uno, con este rey Acaz. Luego después, con el rey Ezequías, vemos un contacto mucho más continuo. Un contacto que incluso Ezequías consulta con Isaías, le llama a Isaías. Entonces tenemos un contacto pues más íntimo con Ezequías. Pero eso nos da un dato curioso e importante sobre Isaías. O sea, estamos hablando de un hombre que se mueve entre la realeza. Y si paramos a pensar en los profetas, no es inusual, o sea, si volvemos atrás y pensamos en Elías, Elías también, pues tuvo este contacto con Acab. No era precisamente que Acab le llamaba para pedir consejos, más bien aparecía Elías siempre en el peor momento de Acab, y siempre recuerdo esta frase que Acab dice, el que estorba a Israel. Y Elías dice, ¿perdón? ¿Quién es el que has...? Bueno, ya sabéis la historia. Bueno, Jeremías también tenía bastante contacto con los reyes, pero Jeremías está en otro momento de la historia del pueblo de Dios y desafortunadamente Jeremías a veces tiene contacto con los reyes mientras está en la cárcel. Y los reyes con quien tiene contacto son realmente los últimos y los peores reyes del pueblo de Dios. Pero Isaías está todavía en un momento, digamos, en el último gran momento de la monarquía en el reino de Judá. Así que decimos que es un hombre importante en ese sentido, que se mueve entre estos contactos. A la vez, otro dato que tenemos sobre él proviene de lo que él escribe, del texto que él escribe. He puesto aquí que tenemos aquí una mezcla de prosa y poesía. Ahora, esto es común en los profetas. En los profetas muchas veces tenemos secciones de poesía. Por favor, recordad que cuando hablamos de la poesía en la Biblia no estamos hablando de rimas, no estamos hablando de la poesía como nosotros imaginamos la poesía, ¿no? 100 cañones por bando, ese tipo de pensamiento. Más bien lo que tenemos son muchos paralelismos y es una poesía de pensamiento. Obviamente sí que tiene ciertas características de lenguaje y cierto ritmo que fluye, pero no es exactamente como nuestra poesía que se basa más en rima. Bien, vemos mucha poesía en los profetas, pero en Isaías es un fuera de serie. Isaías, he puesto esta cifra aquí, ¿o no? Ah, sí. El 81% de su libro es poesía. Eso se dice pronto, el 81% es poesía. Lo que vemos es, él tendrá unos versículos de prosa y luego un salto a poesía. Y ya esa disciplina de comunicar el mensaje de Dios en esa forma poética es una característica que nos da datos sobre este profeta. ¿Qué dato nos da? Pues nos da el dato de que este hombre es un hombre muy educado. Es un hombre que tiene una formación y una preparación
para poder comunicar el mensaje de Dios de esta manera especial. Por supuesto, no estoy quitando de la inspiración, obviamente es inspirado por Dios, pero Dios utilizó la formación y las habilidades que le había dado a Isaías para comunicar su mensaje de esta manera especial. Pero también lo vemos en la riqueza de su vocabulario. Tengo aquí unas cifras que son interesantes. A ver, ¿os han preguntado alguna vez cuál es el libro más largo? Sí, ya que veis todo esto, ya... Pero bueno, el libro más largo de la Biblia. La primera respuesta... Salmos. Pero un momento, ¿Salmos es un libro? No, Salmos es una colección de himnos, realmente. Así que si ponemos a los salmos a un lado, decimos eso no cuenta, porque no es un libro. O sea, son varios autores y sus salmos han sido pues coleccionados en una colección. Entonces, con los salmos fuera, ¿cuál es el libro más largo de la Biblia? Isaías. No. Si contamos capítulos, sí. Isaías tiene 66 capítulos. Por cierto, ya que estamos con esto, os doy una pista que siempre es curioso y nos ayuda a recordar datos sobre el libro. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. Espero que 39 en tu Antiguo Testamento. Si tú pides más, hablamos de tu Biblia. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? 27. Es curioso que cuando lees Isaías, lees hasta el 39 y en el siguiente capítulo hay un tono diferente. Ya notamos, ahora vamos a hablar de este tema, no estoy diciendo que es otro Isaías o no quiero decir nada raro así, pero notamos a partir del capítulo 40 que hay una diferencia notable en la forma en que Isaías trata los temas. Y muchos han comentado, el libro de Isaías es como una Biblia en miniatura. Tenemos 39 capítulos que tratan pues la preparación para lo que es el nuevo pacto. Y luego tenemos 27 capítulos que hablan de esta consolación para el pueblo de Dios. Ya iremos desarrollando este pensamiento más, pero ya tenéis 66 capítulos en Isaías que un poco se puede conectar con los 66 libros de la Biblia. Bueno, vamos a contar otra cosa. Ya veis arriba, no tiene. Arriba pone versículos. Eso es un dato interesante. En vez de contar capítulos, ¿qué pasa si contamos versículos? Ahora, para que veamos aquí, lo he puesto el número dividido por 10. O sea, para hacer el número, para que se pueda comparar. Bien, vamos a ver esto. En cuanto a capítulos, bueno, capítulos, técnicamente salmos no son capítulos, son salmos, pero una vez más, los salmos aparte, de momento, porque como decíamos antes. Pero notamos que cuando contamos versículos, ¿cuál es el libro más grande o más largo? Tenéis que mirar aquí abajo en la puerta. Resulta que Génesis tiene 1533 versículos, más versículos que Isaías, desde luego que tiene solo 1291. E incluso notamos que esto es Jeremías, ya empieza a ganar sobre Isaías con 1364. Bueno, no hemos terminado porque hoy tenemos que hacer un poco de matemáticas para redondear todo lo que estamos haciendo hoy. Así que vamos a ver palabras. Bien, o sea, porque versículos, hay algunos libros que tienen versículos muy largos y otros que tienen versículos muy cortos. Así que vamos a ir y contar palabras. Ahora, estamos contando ahora no palabras en castellano, no palabras en una versión o en otra, sino que estamos contando palabras en hebreo, ¿vale? Entonces hay muchísimo menos que lo que tendríamos si contáramos en castellano, porque en hebreo las palabras son muy comprimidas, simplemente para hacer la vida imposible a los que quieren aprender hebreo. Bien, cuando miramos así, ¿qué encontramos? ¿Os ha sorprendido? Bueno, notamos que de repente los salmos
van perdiendo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces en la poesía, tenemos una comprensión de pensamiento y realmente en palabras los Salmos no es el libro más largo de la Biblia. El libro más largo de la Biblia es Jeremías. Eso para que hagamos otro instituto intensivo sobre Jeremías. El libro más largo del Antiguo Testamento. Y realmente Isaías se queda en quinto lugar. Bueno, un pequeño dato, realmente es en sexto lugar porque hay otro libro que incluso tiene más palabras que Isaías. Así que Isaías no es el libro más largo de la Biblia. O sea, desde luego no es el libro más largo de la Biblia. Y dices, David, todo esto es raro porque se supone que si estamos hablando de esto era para sacar que realmente Isaías es el libro más largo. Bueno, no era el tema era lo siguiente. Cuando miramos, en vez de mirar el número de palabras o el número de versículos, el número de capítulos, ¿qué pasa si miramos la cantidad de palabras que usa cada libro? O sea, el vocabulario de cada persona. Cogemos todas las palabras del libro, sí, estos las palabras, todas las palabras que tiene, y decimos, vale, ¿cuántas palabras diferentes usa este autor en el libro? Nosotros, o sea, ¿cuánto vocabulario tienes? Todos tenemos un vocabulario pasivo, eso significa palabras que entiendes, que es más grande de nuestro vocabulario activa, eso significa las palabras que usas. Nuestro vocabulario activo, ¿cómo es de grande? Bueno, depende de las personas. Hay personas que tienen un vocabulario enorme, usan estas palabras que luego después te dicen, sí, no tengo ni idea de lo que ha dicho. ¿Qué palabras que usa? ¿Dónde saca estas palabras? Bueno, y hay otros de nosotros que tenemos un vocabulario más bien reducido. Yo me gustaría pensar en compacto, intenso, dirigido, bueno, un pensamiento así. Bueno, cuando miramos así tenemos un dato muy interesante. Bueno, aquí empezamos con Ezequiel, Génesis, Jeremías. Ahora, esto es, bien, estas son palabras. O sea, Ezequiel usa 1535 palabras distintas en su libro. Génesis 1700, Jeremías 1600, Isaías 2186. Su libro es más corto, pero usa más variedad de palabras. Y los salmos, por fin vamos a meter los salmos. Isaías gana los salmos en que usa más variedad de palabras. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Voy para reforzar el pensamiento de que Isaías, lo que tenemos delante de nosotros, es un autor educado, un autor con un vocabulario amplísimo, que escribe con arte sobre el mensaje de Dios. Son los datos que tenemos sobre la persona del profeta. Continuamos. Y en segundo lugar, vamos a poner un poco el contexto histórico de este profeta. Ahora, hoy en el tiempo que tenemos, no tenemos tiempo para intentar entrar en detalle en todo, pero he puesto una tabla muy larga con un resumen de la información que tenemos de Reyes y de Crónicas sobre estas épocas del profeta. El libro de Isaías empieza de esta forma: visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías vive durante el reino de 4 reyes de Judá. Vale. 4 reyes. Recordamos que muchas veces estos reyes reinaban durante muchos años. ¿Cómo puedes vivir durante 4 reyes? Bueno, varias cosas. Primeramente, Isaías empezaría su ministerio al final de los días de Uzías. También tenemos que recordar algo sobre Uzías. Uzías, que por cierto también tiene el nombre Azarías. Si estás leyendo en Reyes, lo conocerás con el nombre Azarías. Luego en Crónicas y en Isaías
siempre le llama Uzías. Bueno, ¿qué sabemos de este rey? Tiene una mancha en su historia. Es un buen rey, pero tiene una mancha. ¿Qué es lo que hizo Uzías? ¿Os recordáis? Se le subió a la cabeza esto de ser rey, y que yo soy un rey, pero no solamente soy rey, sino que también se me permitirá ofrecer sacrificio ante Dios. ¿Y qué le pasó por entrar en el templo con el incensario para ofrecer ese sacrificio a Dios? ¿Qué fue lo que le pasó? La lepra. Le brota la lepra en la cara y notamos que termina su reinado, pero realmente con una corregencia con su hijo. Así que cuando dice en los días de Uzías y Jotam, realmente estamos hablando de los mismos días. Y luego después muere Uzías y continúa Jotam, pero no continúa mucho más, porque ya ha reinado bastante, entonces ya pasamos rápidamente a Acaz. Así que realmente cuando hablamos de Uzías y Jotam estamos hablando de los primeros días del ministerio de Isaías, y luego después hablamos de Acaz y Ezequías, y realmente tenemos el cuerpo del ministerio de Isaías. Ahora, un dato más, ya que hemos comentado esto de Uzías. ¿Por qué se pone Dios tan fuerte con Uzías? Por una cosa que, bueno, desafortunadamente igual podemos ver nosotros y decir, tampoco era para tanto, ¿no? Hombre, ofreció incienso a Dios, ¿no es una cosa buena eso? ¿Por qué es tan importante ese tema? De que un rey que cruza la línea para también ejercer como sacerdote, ¿por qué Dios reacciona de esta manera? Bueno, yo creo que la respuesta se encuentra en que Dios tenía un plan para un rey que sería sacerdote, y no solo esto, que sería el gran profeta de su pueblo, Mesías. Y Dios había dividido estos oficios, y cuando Uzías cruza la línea para juntar, para ser rey y sacerdote, Dios dice, no, nunca pedí que hicieras eso, porque mi hijo es el único que realmente será rey, sacerdote y también profeta para el pueblo de Dios. Bien, eso aparte, eso no entra en Isaías, eso es Hebreos, lo podéis mirar ahí. Bien, continuando entonces. En la tabla que tenéis aquí en la página 13 de los apuntes, tenemos muchísimos datos aquí. Lo podéis mirar con calma, pero yo hice esta tabla leyendo un poco para mi propio beneficio, porque se me llena la cabeza, el disco duro se peta y cuando llego a Uzías, cuando llego a Ezequiel, ya no recuerdo lo de Uzías, entonces tenía todo apuntado y lo puse aquí por si fuese de ayuda para vosotros. También tenemos fechas aquí, y las fechas, como siempre, bueno, a veces llega otro erudito y dice, bueno, esas fechas yo creo que es un poco antes, un poco después, pero más o menos las fechas son buenas. Bien, hemos comentado ya sobre Uzías, ya veis un poco de información sobre Uzías, su fama, su fuerza militar. También tenemos información sobre lo que ocurre en Israel, y tenemos la información sobre Peca, el hijo de Remalías, y ya podéis mirar esto. Manahem también. Notamos que Jotam solo reina 8 años después de la muerte de su padre. O sea, lo que decía antes, es un reinado corto, relativamente hablando. Quiero saltar y hablar sobre Acaz y Ezequías. Bueno, ¿qué sabemos de Acaz? Os he dicho antes que Acaz es un rey malo, y notamos que en Reyes, Segundo de Reyes 16.3 y en Segundo de Crónicas 28.2 y 3, que la frase hizo pasar a sus hijos por el fuego. ¿Qué significa esto? Pues eso significa que se dejó llevar por la práctica pagana de las naciones que le rodeaban, y cogió a sus hijos, o sea, el primogénito, y lo puso en un altar y lo mató, lo sacrificó, el sacrificio humano. Eso es una ofensa ante Dios, primeramente porque está tomando la vida
de un hijo. Dios no nos ha dado a nosotros esa libertad de elección que nos predica nuestra sociedad. O sea, no es que podemos decidir nosotros, es mi hijo y yo puedo decidir lo que voy a hacer con él. No entendemos que la vida es sagrada delante de Dios. Entonces, en primer lugar, obviamente va en contra del plan de Dios en cuanto a esto. Ahora, igual, tú dices, pero un momento, me viene a la mente Abraham. ¿Por qué pediría Dios que Abraham cogiera a su hijo primogénito para ponerlo sobre un altar, para sacrificarlo? Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo, estaba con el cuchillo en alto, listo para tomar la vida de su hijo. Y esto entra en otro tema que es muy interesante bíblicamente hablando, y no es exactamente Isaías, así que estoy fuera del tema, pero rápidamente lo comento. Cuando Dios sacó su pueblo de Egipto, lo primero que dijo es que los primogénitos son míos. No para que los pongas sobre un altar, sino que para que los dediques a mí. Son míos los primogénitos. Con Abraham, Dios le había pedido el primogénito para decir exactamente lo mío. Abraham, tú has estado esperando 100 años para este niño. Bueno, 100 años. Igual los primeros 20, 30 no estaba consciente de que estaba esperando al niño. Pero toda la vida esperando este hijo. Y por fin tiene el hijo de la promesa. ¿De quién es el hijo de la promesa? Es de Dios. Pero el peligro en el corazón del patriarca era decir, no, este es mío. Este es mío. No me toques al pequeño mío. Ese pensamiento que tenía Jacob cuando dicen los hermanos, venga, vamos a ir a Egipto para comprar, pero el hombre nos ha dicho, y siempre me encanta cuando le llaman, el hombre nos ha dicho, porque era el jovencito José que lo habían vendido, y ahora es el hombre nos ha dicho que si no llevamos al pequeño no podemos ver su faz. Y Jacob dice, al mío pequeño, al Benjamín, no lo vas a llevar. No, porque si algo le pasa es que lo tenía a él, lo tenía cerrado, que era suyo. Y Dios dijo, esto no es para Abraham. Dice, este es mío. Y Dios le pidió, no porque Dios tenía pensado hacerle sacrificar a su hijo, sino que Dios quería demostrar que el primogénito era suyo. Y ahora avanzamos en el tiempo y llegamos al primogénito. No, el unigénito de Dios. Y nos damos cuenta de que todo esto es para decir, prepararnos para ese momento en que Dios puso a su hijo sobre el altar y lo sacrificó por nosotros. Entonces es una ofensa a Dios coger a los primogénitos y ofrecerlos a un ídolo. Es una ofensa en todos los ámbitos. Desde el punto de vista que cojamos, es una ofensa ante Dios. Bueno, ¿qué más sabemos de Acaz? Sabemos que tenía muchos problemas con Siria. Y vamos a tener que tener mucho cuidado con esto porque vamos a hablar de Asiria hoy y vamos a hablar de Siria. Dos sitios distintos. Y si ponemos las noticias, bueno, por lo menos Siria vemos bastante, ¿no? Siria es uno de los vecinos de lo que es el pueblo de Israel. Asiria, un poco más alejada, pero también influye ahí. Entonces, estamos hablando de Siria, que hace pacto con Israel y realmente es la pesadilla de Acaz. Estas dos naciones se juntan contra Judá. Curiosamente, Dios le da la victoria, pero le da la victoria a Acaz porque Acaz también se une con Asiria. Ya lo tenemos Judá con Asiria contra Israel con Siria. Bien, ¿lo tenemos claro? Y conquistan lo que es Damasco, que es la capital de Siria. Y curiosamente, ¿qué es lo primero que hace Acaz? Sube a Damasco y ve el altar de Damasco y llama a su arquitecto y dice, quiero que me haga dibujo de esto porque quiero a uno de estos en Jerusalén. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? O sea, ese Dios de Damasco no ha librado a su pueblo de tus manos. Tú lo has conquistado. Y tú vas a coger ese Dios y lo vas a adorar tú en Jerusalén, donde está el templo del Altísimo.
bueno, ya nos hacemos con una idea bastante clara de cómo es Acaz. Y finalmente tenemos a Ezequías. Ezequías lo primero que hace es coger y limpiar el templo. El templo en estos momentos está abandonado otra vez. No es el primero en hacer reformas en el templo, ni es el último. Tristemente, su nieto tendrá que volver a hacer limpieza en el templo, porque entre Ezequías y Josías tenemos a Manasés, que por cierto los historiadores fuera de la Biblia nos dicen que Manasés es el que ejecutó al profeta Isaías. No lo tenemos dentro de la Biblia, pero posiblemente si es así, Hebreos 11 podría hacer referencia a Isaías, porque la historia nos dice que lo cortaron en dos con una sierra, y eso sale en Hebreos 11. Bien, Ezequías coge y hace limpieza en el templo, hace una cosa muy interesante. Conservan todavía en los días de Ezequías la serpiente de bronce. Hagamos cálculos rápidamente. La serpiente de bronce, estamos hablando de los tiempos de Moisés y Aarón. Estamos hablando de 1400 a.C. Llegamos a Ezequías, que estamos hablando de 715, 710. Estamos hablando de 700 años han pasado y está todavía conservada la serpiente de bronce. Reliquia. Valiosa. O sea, eso para el museo, ¿no? Coge Ezequías y lo destruye. ¿Qué? Porque la gente lo estaba adorando. Y Ezequías dice, no más. Esto no está para que adoremos. Esto estaba para que recordáramos el Dios que nos liberó. Incluso el Nuevo Testamento nos dice que es una imagen que nos hace entender sobre Cristo. Cuando Cristo es levantado, el que mire en fe hacia Él será salvo. Y tristemente, en vez de esto, lo habían convertido en un ídolo. Y por cierto, vivimos en un país que ha hecho exactamente lo mismo. Entramos en cualquier iglesia y ¿qué es lo que encontramos? Elementos que estaban diseñados, se supone, para llevar a las personas a entender las verdades de la Biblia, y todo lo contrario, somos muy cortos de vista. Y el hombre termina adorando, bien, si quieres decir venerando, me da igual la palabra que uses, pero es lo mismo. El hombre termina adorando lo que no es Dios. Y es por eso que necesitamos la salvación, para abrir nuestros ojos, para que veamos y entendamos más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices. Bien, tenemos Ezequías que tiene esta reforma religiosa, y lo voy a dejar ahí, porque luego después hablaremos más de Ezequías en el contexto de Isaías. Pero estamos hablando de un buen rey, un rey que está haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. Bien, vamos a continuar. He puesto esta tabla aquí porque si estabais conmigo cuando estudiamos sobre los reyes de Judá y de Israel, pues ya vimos esta tabla y también pensé en ponerlo, pero bueno, luego después no añadí más páginas porque teníamos páginas suficientes. Bueno, está la versión pequeñita, no lo puse en grande, pero si lo veis está en la página 11, y ya veis que la parte importante de esta tabla pues se hace en grande, más o menos como lo estáis viendo en la pantalla. Me gusta porque nos ayuda a entender un poco el reinado de Uzías y Jotam, como hay solapamiento, y luego vemos a Acaz, que sale aquí en oscuro porque es uno de los reyes que abandonó a Dios, y luego Ezequías otra vez más, que reina 29 años. Volveremos a esa cifra que es importante. Pero también importante aquí, si veis al lado, veis dos barras, una pone Isaías y la otra pone Miqueas. Y eso nos da un poco de el contexto histórico de los profetas que ministran durante este reinado. Si te interesa tener esa tabla en más detalle, habla conmigo, te lo envío al móvil, se puede ir
acercando más y más, o incluso se puede imprimir al tamaño que quieras y puedes consultar esa tabla. Para mí esa tabla ha sido de mucha ayuda en mi entendimiento del contexto histórico de la época de los reyes de Judá e Israel. Bien, entonces tenemos que hablar del contexto literario. O sea, hablamos de Isaías y lo que entendemos es que Isaías está en medio de un contexto. Isaías no es un profeta solitario, más bien tenemos Isaías en medio de este contexto. Bueno, ya habéis visto todas las piezas y la pieza que nos falta obviamente es Isaías. Bien, antes de Isaías tenemos a Amós. Amós sobre el año 755. Por cierto, si vamos atrás un poco más, ya llegamos a Jonás. Ahora, Jonás está en otro color porque Jonás está en el reino del norte, ¿vale? Estamos hablando del profeta en el norte y ahora estamos hablando de Isaías que está en el sur. Pero en el sur está juntamente con Amós y también con Miqueas. Ahora, en el norte también tenemos Oseas y luego más tarde tenemos a Nahum. Bueno, un poco de repaso histórico de estos profetas. No voy a hablar de Jonás y de Nahum, pero comento rápidamente sobre Amós. ¿Quién es Amós? Bueno, Amós es todo lo contrario de lo que es Isaías. Isaías es un hombre, obviamente, con una preparación literaria para poder ya plasmar el mensaje de Dios en el formato que lo hace. Es un hombre que tiene contacto con los reyes. ¿Quién es Amós? Pastor. No pastor de iglesia, pastor de ovejas. Es un hombre del campo, es un hombre sencillo. Y tengo que decir, ¿sabes que Dios nos llama a cada uno y nos da a cada uno lo que Él quiere darnos? Y luego después espera que nosotros pongamos en práctica, que usemos lo que Dios nos ha dado para hacer el ministerio. Yo creo que uno de los errores que cometemos, una de las tentaciones de Satanás, es empezar a mirar a los demás y decir, yo no tengo lo que tiene él, yo no puedo hacer lo que hace ella. Y tristemente hay personas que intentan copiar a los demás, hacer lo que están haciendo otras personas. ¿Sabes? Si hay otra persona que lo está haciendo, gloria a Dios, déjale hacerlo. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Ahora, no quiero decir que no podamos inspirarnos, o sea, que alguien nos puede animar a hacer algo, desde luego que sí, pero que lo hagamos nosotros con los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Y Amós es lo que es un profeta de Dios, e Isaías es lo que es un profeta de Dios, y son usados los dos por Dios conforme a su voluntad, pero dos hombres completamente distintos. Bueno, ¿qué sabemos de Amós? He puesto aquí que, bueno, arriba notamos cómo empieza el libro. Es que no puedo leer la pantalla esta y esta tampoco. En días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ese es el contexto histórico, y ya empezamos a notar que es anterior, porque no menciona ni a Jotam, ni a Acaz, desde luego no a Ezequías. Así que tenemos a Amós, que es anterior a Isaías, y básicamente lo que vemos es el juicio inminente de Dios y la invitación al arrepentimiento. Realmente el mensaje de Amós entra perfectamente con el mensaje de Isaías. Tenemos los dos que están escribiendo realmente los mismos temas. He puesto aquí básicamente los contenidos. Los primeros capítulos tienen que ver con profecías contra las naciones. También Isaías tiene una sección importante que hace lo mismo. La predicación para Judá, también sentimos en el libro de Isaías esa misma estructura, que después de tratar a las naciones, él vuelve la atención sobre Judá. Estaremos mirando esto en la última sesión hoy. Y luego las visiones de juicio y restauración. Desde el 7 hasta el 9 tenemos varias visiones de Amós, y también Isaías tiene visiones también que son muy importantes e interesantes. Miqueas.
Ahora, Miqueas arranca con esta frase: en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que eso le sitúa como contemporáneo exacto con Isaías en la segunda parte del ministerio. O sea, Isaías empieza a ministrar primero y luego después continúa durante estos reyes. Y aquí he puesto lo que Dios espera de su pueblo, sobre todo este versículo 6-8, qué es lo que espera Dios. Y tenemos lo que Dios espera. Dios espera justicia. ¿Qué es lo que ve Dios? Todo lo contrario, todo lo que no sea justicia. Y luego, cómo Dios los salvará. Y en cuanto al contenido, tenemos el juicio contra Samaria, Jerusalén, juicio y salvación en los 3 al 5, y luego después el pleito de Dios con su pueblo en el 6 y 7. Y también Isaías, en la segunda parte del libro, o sea, a partir del capítulo 40, tenemos muchos, ese enfoque también del pleito de Dios con los ídolos y con su pueblo. Así que en muchos sentidos estos libros pues se nota que son del mismo tiempo y Dios está dando el mismo mensaje a su pueblo. Finalmente he añadido aquí el libro de Oseas. Oseas, si recordamos, es el profeta que su familia llega a ser una profecía simbólica para el pueblo. Entonces por eso digo, en los capítulos 1 al 3, el mensaje simbólico de la familia del profeta. Se casa con Gomer. Voy a sencillamente decir que Gomer no era una prostituta. Dios no le mandó a casarse con una prostituta. Más bien, se hizo con esta vida después de casarse con el profeta. Ya para desarrollar este pensamiento puedo recomendar varias fuentes, pero lo digo de entrada solamente. Y luego después el resto del libro básicamente es el mensaje profético de la predicación del profeta. Y vemos el pecado del pueblo, la promesa de restauración. Y vemos también estos mismos temas que tienen que ver con Isaías, aunque cuando hablamos de Oseas estamos hablando del norte. Estamos hablando de Israel, ya no estamos hablando de Judá, Jerusalén en el sur. Muy bien. Bueno, nos tocan 2 apartados más. Y luego después me parece que toca la comida. Bien, hablemos entonces de la estructura literaria del texto. Ya os he comentado que tiene 66 capítulos y eso ya lo hemos conectado de alguna manera con la Biblia. O sea, ya hemos hablado de, digamos, una división en el libro. Y vuelvo a enfatizar que tengo que tener mucho cuidado cuando hablo así, porque no hay escasez de libros que van a hablar así, pero lo van a llevar un paso más allá y van a decir que Isaías solo escribió el primer tomo, la primera mitad del libro. La segunda mitad del libro fue escrita por otro hombre utilizando el nombre y el personaje del profeta anterior. Yo no voy a entrar en este tema mucho en este instituto porque realmente, si Dios permite, queremos volver, si habéis notado esto por ahí, Isaías primera parte. Suena como una película que hacen ahora. Pero si Dios permite, volveremos a Isaías y miraremos empezando en el capítulo 40. La verdad es que hace años hice un instituto sobre Isaías en Madrid y en 5 horas tuvimos que mirar el libro entero. Y tenía la sensación de que estaba pintando con una brocha tan grande que al final se quedó como una obra de arte moderna de estas que dices, ¿esto qué es? Entonces, cuando me pidió posiblemente que hiciera algo con Isaías, le pedí una condición. Lo podemos romper, porque hay tanto contenido en este libro que realmente 5 horas yo creo que casi puede confundir más que ayudar. Así que Dios mediante, si podemos continuar con ese tema, ya hablaremos un poco más de por qué se ha hecho esa teoría y por qué desde todos los ángulos no se debe hacer, no nos ayuda, realmente va en contra de lo que es nuestra creencia de la palabra de Dios. Bien, pero todo esto para decir que efectivamente es verdad que el libro tiene una primera parte
Y en la primera parte predomina, ahora eso es importante, predomina el mensaje del juicio de Dios. Desde luego no es lo único que leemos en los capítulos 1 al 35. Vemos también esos pasajes de la restauración, de la misericordia de Dios, de la promesa de Mesías, de incluso el reino milenario de Cristo. O sea, tenemos todo esto en la primera parte, pero predomina el mensaje del juicio de Dios. Y en la segunda parte del libro, empezando en el capítulo 40, predomina un mensaje de salvación y restauración para el pueblo de Dios. Esa es la parte que empieza: consolaos, consolaos. Y tenemos la consolación del pueblo de Dios. Pero habéis notado que falta un trozo en medio. Mellao. ¿Qué va en medio? Pues en medio es una parte que llama la atención. Tenemos 4 capítulos que son historia pura y dura. Y además, 4 capítulos que están casi calcados de Reyes y Crónicas. Cuando estamos leyendo Isaías, de repente estamos leyendo y decimos: ¿me he equivocado? ¿Eso es Isaías? Oh, esa historia la he leído, sí, 2 veces. Lo has leído ya. Lo has leído en Reyes, ahora lo has leído en Crónicas y ahora estás en Isaías y tienes las mismas historias. ¿Por qué? Realmente es el único profeta que hace esto. Cuando lees Jeremías, hay historias en Jeremías y buenas historias. A mí me encantan las historias de Jeremías. Pero no leemos en Jeremías de repente capítulos enteros que ya hemos leído en Crónicas o en Reyes. ¿Por qué? ¿Por qué Isaías incluye esta sección en medio del libro? Bueno, esto es para la sesión 2, así que después del desayuno vamos a comentar más sobre esto, pero de momento el libro se rompe muy bien. La palabra romper no es correcta. Se percibe estas secciones del libro, bien, y ya comentaremos un poco más sobre por qué tenemos esto, pero lo dejo ahí. Finalmente, quiero terminar hoy con el pensamiento de Isaías y la arqueología. Y para hacer comentario aquí, podéis ver en la página 11 que he puesto aquí unas imágenes y voy a hablar rápidamente de estas imágenes y por qué son importantes. Bien, empiezo con el prisma de Sennacherib. Vale, esa es una pieza que se puede visitar en el museo. Me parece que está en Chicago, así que si tú te encuentras en Chicago en algún momento, ponlo en tu lista de cosas que tienes que hacer. Yo todavía pensaba que esto estaba en Londres. Y este año hemos ido a Londres y yo quería ver esto y luego vaya desilusión. Había otra cosa muy muy interesante, pero esto no estaba en el Museo Británico. Pero en este cilindro que vemos aquí, que por cierto, bastante pequeñito, esto de escribir pequeñito, hacen algunos, bueno, lo tenían ellos como un arte. En este cilindro lo que encontramos es la historia de los asirios y especialmente de Sennacherib. ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos cuenta los mismos eventos que encontramos en Isaías, pero desde el punto de vista de Sennacherib. Curiosamente no menciona nada del ángel del Señor que baja y que mata 160.000 soldados en una noche, pero curiosamente no dice que ganó la victoria. Lo que dice su jactancia es que él fue hasta el rey fuerte Ezequías y lo encerró en Jerusalén como un pájaro en su jaula. Y ahí se termina la historia. Curioso, ¿no? Porque si hubiera terminado y si hubiera ganado la victoria, lo diría. Porque además el propósito de esto era hacer publicidad, porque la política funciona así. Cuando haces algo grande, haces una rueda de prensa y cuentas a todo el mundo lo grande que has hecho y lo grande que eres y
cuanto mejor que todo lo demás. Bueno, esto no es una cosa de nuestra política, solamente esto existía desde el principio. Y por cierto, en Egipto, pirámides, es eso. El faraón diciendo, mira lo grande que soy yo. Pero entonces, esto narra pues todo lo bueno que han hecho los reyes de Asiria. Y curiosamente no menciona el final de la batalla de Jerusalén. Así que es interesante porque ese artefacto que tenemos, pues nos dice que lo que dice la palabra de Dios es fidedigna. O sea, cuando estamos hablando de Isaías y nos narra una historia, sabemos que esta historia es fiable, es histórico. Bueno, también he puesto estas imágenes aquí porque, primeramente arriba, este es el sello de Ezequías. Se ha encontrado en Jerusalén. Y por cierto, hicimos un viaje y visitamos el Museo de Jerusalén y yo estaba buscando estos sellos y no los veía por ningún sitio. Entonces cogía uno de los... ¿Cómo se llama? Guía, es que parecía guardia, que no me iba un poco así. En el caso es que le digo, perdón, tenía en el móvil, digo, estoy buscando esto. Y el hombre dijo, yo no lo he visto nunca. Es imposible. Queremos ver las cosas que queremos ver y no logramos verlas. Bueno, eso es del rey Ezequías, que nos da un dato histórico que dice, existía este rey. Pero en el año 2018, se encontró este sello. Ahora, está roto, no está completo, pero menciona a Isaías, e incluso la parte de abajo que no se ve con claridad, parece que está diciendo el profeta. Ahora, puesto que está cortado al final, es difícil afirmar seguramente que es el profeta, pero parece que está, lo cual sería chulísimo. Si tenemos el sello que usó el mismo Isaías, qué interesante. Pero todo esto para decir, no estamos hablando de personajes inventados, estamos hablando de personas que vivían, y incluso la arqueología nos da testimonio de estas personas. Y luego, finalmente, tengo que hablar de los rollos del Mar Muerto. Siempre que hablo de un rollo, suena mal, pero rollo, ¿vale? En la página 15 tenéis una imagen del gran rollo de Isaías, y incluso este título, en cuanto lo vieron, Maribel dijo, seguro que quiere decir, no, es como se dice, el gran rollo de Isaías. Bien, este es un descubrimiento súper importante, porque antes del descubrimiento de este manuscrito, la copia más antigua que teníamos de Isaías era del año 1000 después de Cristo. 1000 después de Cristo. Estamos hablando de 1600 años desde que lo había escrito Isaías. Ahora, en 1600 años, los críticos decían, lo que no se habrá cambiado. O sea, el texto que tenemos nosotros, a saber lo que escribió Isaías, pero desde luego, pues no podemos fiarnos de nada, porque no tenemos copias antiguas. De repente, un chaval en el desierto de Qumran pierde su cabra, está buscando la cabra, ve una cueva, hay muchas cuevas en Qumran, por lo tanto, no va a entrar en cada cueva, pero empieza a hacer una cosa, coge una piedra, tira la piedra en la cueva, y claro, si está dentro de la cabra, se espere que se identifique, ¿no? ¡Wow! Tira la piedra y se rompe una vasija. Que ha puesto una vasija en la cueva esta. Entra para ver y hace el mayor descubrimiento textual del siglo XX. Encuentra un rollo que al final termina vendiendo, me parece, en más o menos 15 euros, más o menos algo así. Y de allí empiezan a sacar y terminan sacando un solo rollo del libro de Isaías. Ahora, eso es enorme, sobre todo cuando tienes en cuenta lo que acabo de comentar, que los críticos lo dividen en dos y dicen que realmente son dos libros escritos que uno ha añadido. Bueno, un rollo entero. Lo cual, si efectivamente
hubiera habido 2 Isaías, bueno, ya muy pronto se han juntado y no se han enterado los que vivían cercano al tiempo, pero incluso un testimonio textual 1000 años más antiguo que lo que teníamos antes, y prácticamente el texto es idéntico. Digo prácticamente porque puede variar una ortografía, unos pequeños detalles, pero no hay diferencias entre el rollo del Mar Muerto y lo que es el texto masorético que habíamos recibido, que teníamos ahí. Todo esto es para dar testimonio a la integridad del texto de Isaías. El libro que vamos a estudiar hoy es la palabra de Dios. Es la palabra preservada de Dios. Es una obra maestra y tiene muchísimas cosas que son muy importantes para nosotros. Padre Santo, damos gracias por la preservación de tu palabra y gracias por este libro de Isaías.